Viernes, 3 de enero de 2025. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 6. Registro digital, 202-9743. Tipo, aislada. Actos traslativos de dominio en materia agraria. Es innecesario que cumplan con el requisito de ser de fecha cierta, con el rigor que exige la materia civil para la procedencia de las acciones ejercidas con base en ellos. Hechos. En los juicios agrarios se ejercieron diversas acciones, como la prescripción adquisitiva y el mejor derecho de posesión de parcelas ejidales. El Tribunal Agrario las desestimó, al considerar que no se acreditó que los actos traslativos de dominio en los que se basaron fueran de fecha cierta, como se exige en la jurisprudencia aplicable a la materia civil. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no debe exigirse que los actos traslativos de dominio en materia agraria sean de fecha cierta con el rigor que exige la materia civil para la procedencia de las acciones ejercidas con base en ellos. Justificación. La exigencia de fecha cierta para los actos traslativos de dominio de bienes inmuebles es un requisito derivado de criterios jurisprudenciales que interpretaron normas en materia civil, los que deben aplicarse en la materia agraria con los matices y modulaciones propios del régimen social de la tierra, por no ser común entre las personas campesinas enajenar sus derechos agrarios con formalidades especiales. Tan es así que, incluso, llegan a confiar de palabra en otras personas campesinas para contratar, aunado a que es una práctica generalizada que las cesiones de derechos se redacten en textos muy sencillos y sin mayores fundamentos jurídicos, lo que obedece a que las y los campesinos contratantes regularmente no cuentan con recursos económicos suficientes que les permitan acudir ante una persona notaria pública para celebrar el acto traslativo de los derechos agrarios. O bien, contratar asesoría legal privada para redactar los contratos con las formalidades de ley. De ahí que el extremo relativo a acreditar la causa generadora de su posesión puede demostrarse con la adminiculación de diversas probanzas. Y para darle valor probatorio a los actos traslativos de dominio en esa materia no deben exigirse formalidades como que el documento hubiera sido presentado a, ante un instituto registral, b, ante una persona fedataria pública, como una persona notaria, o c, que ocurra la muerte de cualquiera de las personas firmantes. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 2 de 6. Registro digital, 202-9744. Tipo, aislada. Afirmativa ficta. Se configura cuando la Secretaría de Energía omite resolver, en los plazos correspondientes, las solicitudes de prórroga y modificación de los permisos previos de importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos con vigencia de 1 año. Hechos. En un juicio contencioso administrativo una persona moral argumentó que ante la falta de respuesta de la Secretaría de Energía respecto a su solicitud de prórroga de diversos permisos previos de importación y exportación de petrolíferos, con vigencia de 1 año, se configuraba la afirmativa ficta. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa consideró que en términos del punto 13, segundo párrafo, del acuerdo por el que establece la clasificación y codificación de hidrocarburos y petrolífero cuya importación y exportación está sujeta a permiso previo por parte de la Secretaría de Energía, modificado mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015, la afirmativa ficta solo opera respecto de solicitudes iniciales. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que se configura la afirmativa ficta cuando la Secretaría de Energía omite resolver sobre las solicitudes de prórroga y modificación de permisos previos de importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos con vigencia de 1 año, en los plazos previstos en el referido punto. Justificación. Conforme al primer párrafo del punto 13 citado, la Secretaría de Energía resolverá las solicitudes de permiso previo de importación o de exportación, así como las de prórroga y modificación, en un plazo de 13 días hábiles si la solicitud se presentó a través de la ventanilla digital, y si se presentó en su oficina central, en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de su presentación. El segundo párrafo prevé que cumplidos los plazos para resolver las solicitudes de permisos previos de importación o exportación con vigencia de 1 año, sin que exista notificación por parte de la propia Secretaría, se entenderá que la autorización ha sido otorgada, por lo que a petición del solicitante se deberá expedir el permiso respectivo.
Si bien la norma no previó cuál sería la consecuencia de la falta de notificación de la autoridad dentro de los plazos respectivos a una solicitud de prórroga o modificación de permisos previos con vigencia de 1 año. De su interpretación funcional se concluye que ello conlleva que se tenga por autorizada a través de la afirmativa ficta. 12º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de 6. Registro Digital, 202-9755. Tipo, aislada. Impuesto especial sobre producción y servicios. Momento en que debe aplicarse la tasa del 30% establecida en el artículo 2, fracción 2, inciso B, de la ley relativa, por la realización de juegos con apuestas y sorteos. Legislación vigente en 2015. Hechos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad de una resolución liquidatoria al considerar que si bien no existe claridad del momento en que debe aplicarse a los juegos con apuestas y sorteos la tasa del 30% establecida en el artículo 2, fracción 2, inciso B, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, vigente en 2015, es decir, si después de disminuir al valor el total de las cantidades efectivamente percibidas los conceptos autorizados, conforme a su precepto 18 o directamente aplicarla al valor total de las cantidades efectivamente percibidas y posteriormente restarle las disminuciones autorizadas. Consideró lo sustentado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1A/J 128/2009. De la que aunque no se advierte que la base gravable de dicha contribución, tratándose de dicha actividad, debe estar relacionada con el hecho imponible y no considerarse la capacidad contributiva del organizador de dichos eventos, porque dada su naturaleza indirecta quien lo absorbe y lo paga es el consumidor del servicio, si fue materia de estudio en el amparo en revisión 101/2009, que conforma uno de sus 5 precedentes, en el que se concluyó que su cálculo debe llevarse a cabo teniendo como base el valor total de las cantidades efectivamente percibidas de los participantes, causándose el tributo en el momento en que se cobren las contraprestaciones, es decir, deben restarse de la cantidad que se obtenga de aplicar la tasa a las cantidades efectivamente percibidas en el mes de que se trate, las disminuciones autorizadas por el legislador. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para calcular el impuesto especial sobre producción y servicios por la realización de juegos con apuestas y sorteos, al valor total de las cantidades efectivamente percibidas, se podrán disminuir los montos de los premios efectivamente pagados o entregados conforme a las disposiciones aplicables y las cantidades efectivamente devueltas a los participantes, para así obtener su base gravable, a la cual se le aplicará la tasa del 30% y, posteriormente, se le restarán las deducciones autorizadas. Justificación. El referido artículo 18 establece que para calcular el impuesto por realizar juegos con apuestas y sorteos al total de las cantidades efectivamente percibidas de los participantes, podrán disminuirse los montos de los premios efectivamente pagados o entregados conforme a las disposiciones aplicables y las cantidades efectivamente devueltas, para así obtener la base gravable del impuesto de mérito, la cual será gravada con una tasa del 30%, esto es, una vez que se obtenga la base gravable, ya que si bien es cierto que no precisa el momento exacto en que debe aplicarse dicha tasa, es evidente que no se aplica directamente a dichas cantidades y con posterioridad se restan los premios y las deducciones, sino que se aplicará una vez que se disminuyan a los valores los premios y devoluciones y, posteriormente, se procederá a la aplicación de las deducciones correspondientes, sin que obste lo resuelto por la referida sala, ya que en dicho amparo en revisión no analizó el momento en que debía aplicarse. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 4 de 6. Registro Digital, 202-9767. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Es improcedente contra los efectos y consecuencias del impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, regulado en los artículos 69S a 69S secciones del Código Financiero del Estado de México y municipios. Hechos. En amparo indirecto se reclamaron los artículos 69S a 69 sansexis del Código Financiero del Estado de México y municipios, reformados mediante el decreto número 225, publicado en la Gaceta del Gobierno Local el 28 de diciembre de 2023.
que regulan el impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, en el que se negó la suspensión provisional al estimarse que se seguiría perjuicio al interés social. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente la suspensión provisional en amparo indirecto contra los efectos y consecuencias de los artículos 69s a 69 sansexis del referido código, que regulan el impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Justificación. De otorgarse la medida cautelar se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues si bien directamente tiene un propósito recaudatorio, lo cierto es que dicho tributo indirectamente busca proteger el derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los impuestos ecológicos establecen los gastos que deben realizarse para remediar, o al menos paliar, los efectos negativos que se originan en un proceso productivo que contamina o que tiene un impacto ecológico. Donde la autora, en vez de internalizarlos e incorporarlos a sus erogaciones, traslada al Estado y a la sociedad la carga económica de repararlos. De ahí que deba contribuir al gasto público previsto en el artículo 31, fracción 4, constitucional, toda vez que quien contamina debe pagar en una proporción razonable respecto de la prevención o, en su caso, de la reparación del probable efecto causado o deterioro ambiental y en la cuantía suficiente para corregir el daño en el ambiente, lo cual equivaldrá a la incidencia económica en el gasto público. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 5 de 6. Registro Digital, 202-9754. Tipo, jurisprudencia. Improcedencia del amparo indirecto. Se actualiza una causa manifiesta e indudable cuando se reclama el acuerdo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, que no admite la prueba pericial en un procedimiento de declaración administrativa de infracción. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto cuando se reclama el acuerdo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, que no admite la prueba pericial ofrecida por alguna de las partes en un procedimiento de declaración administrativa de infracción. Mientras que uno consideró que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el 107, fracción 3, incisos A y B, ambos de la Ley de Amparo. Al ser un acto dictado dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no constituye su resolución definitiva ni conlleva una afectación material a derechos sustantivos de la oferente de la prueba. El otro sostuvo lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede desechar de plano la demanda de amparo indirecto por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Cuando se reclama el acuerdo del INPI que no admite la prueba pericial ofrecida en un procedimiento de declaración administrativa, al tratarse de un acto meramente procedimental que no causa afectación en los derechos sustantivos del oferente. Justificación. El procedimiento de declaración administrativa de infracción previsto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial es uno seguido en forma de juicio que puede iniciar de oficio o a petición de parte, en el que las partes tienen la oportunidad de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, y que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones controvertidas, oponible a los particulares. El desechamiento de pruebas en ese procedimiento no constituye un acto de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, pues no afecta de manera presente un derecho sustantivo de la oferente. Al no trastocar sus bienes, propiedades o posesiones, ni afectar su libertad o integridad personales, sino que únicamente decide dentro del propio procedimiento que un elemento de convicción aportado no es aceptado como prueba. Se trata de un acto de naturaleza procedimental o adjetiva, en tanto atañe al derecho de las partes de allegar al procedimiento elementos de convicción tendentes a demostrar su acción o excepción. En todo caso, el desechamiento de pruebas es susceptible de ser reparado, de obtenerse una resolución favorable a los intereses jurídicos del oferente y, de no ser así, se podrá controvertir como violación procesal al impugnarse la resolución definitiva, en términos del inciso A, de la fracción 3 del artículo 107 de la Ley de Amparo.
El reclamo de este tipo de actos en amparo indirecto actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el 107, fracción 3, inciso b. Ambos de la ley de amparo, este último aplicado a contrario sensu, conforme a los cuales el juicio es improcedente contra actos intermedios o intraprocesales dictados en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Esa improcedencia resulta manifiesta e indudable, de manera que a ningún fin práctico llevaría a admitir a trámite la demanda y llevar el asunto hasta el dictado de la resolución en audiencia constitucional. Pues no sería posible arribar a una conclusión distinta, independientemente de las pruebas que pudieran aportar las partes. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 6 de 6. Registro digital, 202-9769. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional. Procede con efectos restitutorios contra la omisión o negativa del Instituto Nacional de Migración, INM, de entregar la tarjeta de visitante por razones humanitarias y asignar la clave única de registro de población, CORP, a la persona solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado, siempre que acredite que ha cumplido con los requisitos legales para la obtención de dicha documentación. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede la suspensión provisional con efectos restitutorios, para que el Instituto Nacional de Migración, INM, entregue a la persona migrante que solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado la tarjeta de visitante por razones humanitarias, y que se le asigne la clave única de registro de población, CORP, si cumple con los requisitos para obtenerlas. Mientras que uno consideró que era improcedente porque se agotaría la materia del juicio, el otro sostuvo lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión o negativa del INM de entregar la tarjeta de visitante por razones humanitarias y la CURP a la persona solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado. Justificación. El artículo 147 de la Ley de Amparo autoriza otorgar efectos restitutorios provisionales de tutela anticipada a la suspensión, ponderando la apariencia del buen derecho, el interés social y el peligro en la demora, pues debe prevalecer el objeto de la suspensión, consistente en mantener viva la materia del juicio y evitar perjuicios derivados del tiempo necesario para tramitarlo. Aun cuando se conceda con efectos restitutorios y existe identidad con los de una eventual sentencia favorable, es un beneficio transitorio, pues dura hasta que la sentencia dictada en lo principal causa ejecutoria. La suspensión concedida no agota la materia del juicio constitucional, porque conforme al instructivo normativo para la asignación de la clave única de registro de población, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2018, esta puede tener carácter temporal, y la calidad de visitante por razones humanitarias debe reconocerse hasta que se resuelva la situación migratoria de la persona solicitante, en términos del artículo 52, fracción v, inciso c, de la Ley de Migración. De la interpretación funcional, sistemática y armónica que del artículo 59 de la Ley de Migración realizó la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 114/2020. Se advierte que la CORP es materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, a fin de no agravar su situación de vulnerabilidad y como manifestación de su derecho a la identidad y al reconocimiento de la personalidad jurídica, pues les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación y trabajo, entre otros. No existe impedimento técnico en el juicio de amparo para que, con motivo del otorgamiento de la medida cautelar, se expidan y entreguen dichos documentos, en el entendido de que su eficacia quedará sujeta a la subsistencia de la suspensión. Pleno Regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.